Lección 1. Preparar el hogar. Preparar nuestra casa es un momento muy emocionante. Sí, he estado anidando como loca. ¿Qué has estado organizando? Principalmente la habitación del bebé y los útiles de cocina. Eso es tan importante. Cada detalle importa. Exactamente. Quiero que todo sea perfecto. Has elegido un tema para la guardería. Estoy pensando en un tema de naturaleza. Eso suena encantador y reconfortante. Lección 2. Revisión dental. Mido mis dientes frontales y posteriores. Eso suena como un chequeo exhaustivo. Sí, me dijo que los dientes posteriores necesitan cuidados especiales. ¿Qué recomendó? Más cepillado y controles periódicos. Ese es un buen consejo. La prevención es clave. Absolutamente. Quiero mantener mi sonrisa saludable. Una sonrisa brillante causa una gran impresión. Me aseguraré de seguir sus consejos. Lección 3. Charla de calabaza. ¿Alguna vez has tallado una calabaza para Ayuen? Sí, me encanta hacer eso. Es muy divertido crear una cara espeluznante. ¿Qué sueles tallar? Me gusta hacer linternas tradicionales. Se ven geniales cuando están iluminados. Bien, la luz del interior les hace parecer vivos. Exactamente. Les da un brillo mágico durante la noche. ¿Le agregas alguna decoración a su alrededor? A veces pongo hojas y velas pequeñas para darle más efecto. Eso suena hermoso. ¿Tienes un diseño de calabaza favorito? Lección 4. Pensamientos filosóficos. ¿Has pensado alguna vez en cómo interpretan los filósofos la poesía? Sí, a menudo dicen que necesita un enfoque metafórico. Es interesante. ¿Por qué crees que es así? Porque la poesía puede expresar emociones e ideas profundas más allá del significado literal. Verdadero. Abre la puerta a diversas interpretaciones. Exactamente, cada lector puede encontrar algo único en los versos. ¿Tienes algún poeta favorito que utilice metáforas? Realmente admiro a Robert Frost por sus imágenes vívidas y profundas. Es increíble. Sus poemas te hacen pensar en múltiples niveles. Lección 5. Aventuras de snorkel. Tuve una experiencia interesante cuando decidí hacer snorkel. Ah, de verdad, ¿qué pasó? Vi tantos peces de colores nadando a mi alrededor. Eso suena increíble. ¿Fue tu primera vez? Sí, y al principio estaba un poco nervioso. Me lo puedo imaginar. Pero una vez que estás en el agua, todo vale la pena. Absolutamente. Fue como entrar en otro mundo. Me encantaría probar a hacer snorkel también. ¿A dónde fuiste? Fui a un hermoso arrecife de coral. Las vistas eran impresionantes. Lección 6. Aventuras de esquí.
¿Alguna vez has estado esquiando? Sí, lo encuentro tan emocionante. ¿Y tú? A mí también me encanta. Algunas personas incluso esquían en terreno llano durante largas distancias. Es interesante. Normalmente prefiero las pistas. Las pistas son emocionantes, pero el esquí en llano puede resultar relajante. Verdadero. Es un tipo diferente de desafío. ¿Tienes un lugar favorito para esquiar? Me encanta esquiar en la montaña. Las vistas son impresionantes. Suena perfecto para una aventura invernal. Lección 7. Conversaciones sobre presupuesto. Oye, ¿has pensado en la oferta salarial? Sí, creo que es un poco bajo para mi experiencia. ¿Qué sugieres que hagamos? Podría contrarrestar con un número mayor. Esa es una buena idea. ¿Qué cantidad estás considerando? Quizás alrededor de un 10% más que su oferta. Eso suena razonable. ¿Crees que lo considerarán? Eso espero. Creo que refleja mis habilidades. Ha preparado sus razones para el aumento. Lección 8. Pasión por la fotografía. ¿Te gusta la fotografía? Sí, me encanta la fotografía callejera. ¿Qué pasa contigo? Prefiero la fotografía de paisajes. Es tan pacífico. Eso suena relajante. ¿Tienes una ubicación favorita? Definitivamente las montañas. Las vistas son impresionantes. Me lo puedo imaginar. Me gusta capturar gente en la ciudad. Eso debe ser emocionante. ¿Tienes un momento favorito? Una vez capturé a un músico callejero tocando maravillosamente. ¡Guau! Eso debe haber sido mágico. Lección 9. Valores de la amistad. ¿Qué tan importantes son los amigos para ti? Muy importante. Los buenos amigos hacen la vida mucho mejor. Estoy de acuerdo. Me siento afortunado de tener un grupo cercano. Sí, me apoyan en tiempos difíciles. Exactamente. Los conoces desde hace mucho tiempo. La mayoría desde la secundaria. Ha sido un viaje. Eso es maravilloso. Salís juntos a menudo. Siempre que podamos. Nos encantan las noches de juegos. Suena muy divertido. Yo también los disfruto. Lección 10. Consejos de viaje. ¿Algún consejo para reservar billetes de tren? Seguro. Primero, decide tu destino. Buen punto. ¿Qué sigue? Busque ofertas en línea. Puedes ahorrar mucho. Eso es cierto. ¿Hay sitios web específicos que recomiendes? Sí, suelo utilizar Trainline y Rail Europe. Excelente. ¿Qué pasa con el tiempo? Reservar con antelación suele ayudar. Lo recordaré. ¿Qué pasa con las ofertas de última hora? Lección 11. Alegrías simples. Encuentras alegría en las pequeñas cosas.
Absolutamente. Son los pequeños momentos los que importan. Estoy de acuerdo. ¿Cómo disfrutar de una taza de café caliente? Sí, o contemplar el atardecer después de un largo día. Esos momentos pueden ser muy pacíficos. Exactamente. Nos recuerdan que debemos apreciar la vida. ¿Qué más te trae alegría? Escuchar mi música favorita siempre me levanta el ánimo. La música es poderosa. Puede cambiar tu estado de ánimo al instante. Lección 12. Preservando la historia. ¿Has notado cómo la gente valora ahora los edificios antiguos? Sí, es sorprendente ver el respeto por la historia. Creo que es importante preservar nuestro patrimonio. Absolutamente. Cuentan historias del pasado. Exactamente. Algunos edificios tienen una arquitectura única. Lo hacen. Es fascinante aprender su historia. ¿Cuál es tu sitio histórico favorito? Me encanta visitar castillos antiguos. Son tan grandiosos. Los castillos tienen historias muy ricas. También disfruto de los museos. Lección 13. Compra de joyas. ¿Has encontrado alguna joya bonita aquí? Sí, estoy buscando un collar. ¿Y tú? Solo estoy mirando, pero me encantan los anillos. Los anillos son hermosos. ¿Tienes un estilo favorito? Prefiero los diseños vintage. Tienen carácter. Lo vintage es encantador. Me gustan las piedras preciosas de colores. Estos añaden un toque agradable a cualquier conjunto. Exactamente. ¿Crees que vale la pena la inversión? Definitivamente, pueden apreciarse con el tiempo. Lección 14. El vínculo de la naturaleza. ¿Has oído hablar de la conexión con la naturaleza? Sí, muchas culturas tienen profundos vínculos espirituales con la tierra. Es fascinante cómo la gente ve su entorno. Absolutamente. La naturaleza puede ser muy curativa. Creo que deberíamos pasar más tiempo al aire libre. Estoy de acuerdo. Ayuda a reducir el estrés y traer alegría. ¿Qué actividades disfrutas en la naturaleza? El senderismo es mi favorito. Es una aventura cada vez. Eso suena genial. Me encanta acampar bajo las estrellas. Lección 15. Aspiraciones políticas. ¿Escuchaste sobre los cambios políticos en Texas? Sí, es interesante cómo surgen líderes de las comunidades. Exactamente. George W. Bush inició su viaje allí. Lo hizo. Muestra cómo los líderes locales pueden ascender. ¿Qué crees que les motiva? Creo que es un deseo de marcar la diferencia. Eso es cierto. A menudo tienen fuertes vínculos comunitarios. Sí, y comprenden profundamente los problemas locales. Admiro a quienes dan un paso al frente para liderar. Lección 16. Navegación en el aeropuerto.
Está familiarizado con el diseño de este aeropuerto. Un poco. A veces puede resultar confuso. Sí, siempre reviso los mapas antes de volar. Buena idea. Ayuda a evitar el estrés. ¿Qué consejos tienes para navegar? Siga las señales atentamente y pida ayuda si es necesario. Eso es inteligente. Me gusta llegar temprano para explorar. Aquí igual. Da un comienzo relajado al viaje. ¿Te gustan los aeropuertos? Lección 17. Pensamientos duraderos. No te preocupes, siempre estás en mi mente. Eso es tan dulce. Realmente lo aprecio. Nunca te olvidaré, no importa a dónde nos lleve la vida. Eso significa mucho para mí. Nuestra amistad es muy especial. Sí, realmente lo es. Hemos compartido tantos recuerdos maravillosos. Absolutamente. Aprecio cada momento que hemos pasado juntos. Espero que podamos crear recuerdos aún más increíbles en el futuro. Yo también. Prometamos mantenernos en contacto pase lo que pase. Definitivamente, siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Lección 18. Servicios hoteleros. Buen día. Este hotel ofrece Checkout Express. Sí, lo hacen. Hace que salir sea más fácil. Eso es muy conveniente. ¿Qué pasa con las opciones de desayuno? Disponen de buffet y servicio de habitaciones. Perfecto. Me encanta desayunar en la cama. Es un placer. ¿Tienes algún plan para hoy? Estoy pensando en explorar las atracciones cercanas. Eso suena de emocionante. Podría unirme a ti si no te importa. De nada, cuanto más, mejor. Lección 19. Tendencias del mercado. Escuché que las empresas están explorando mercados en Asia. Sí, es una oportunidad creciente para muchas empresas. Me pregunto a qué productos se dirigen. Probablemente tecnología y bienes de consumo. Esos son populares. Tiene sentido. ¿Qué pasa con Sudamérica? Es un mercado diverso con necesidades únicas. Exactamente. Las empresas necesitan adaptar sus estrategias. Verdadero. Comprender las culturas locales es clave. Me encantaría aprender más sobre negocios internacionales. Lección 20. Delicia de comida. Quiero que ambos disfrutemos la comida. Aprecio que seas un gran amigo. ¿Qué te parece probar ese nuevo restaurante italiano? Eso suena increíble. Me encantan las pastas. Dicen que su lasaña es la mejor de la ciudad. Ya estoy emocionado. ¿Cuál es tu plato favorito? Nunca puedo resistirme a un buen risotto. El risotto es tan cremoso y delicioso. Exactamente. Y después podríamos compartir un postre. Lección 21. Coches e ideas.
¿Has pensado alguna vez en la historia de los coches de gasolina? Es fascinante. Muchos inventores contribuyeron a ello. Bien, el primer modelo exitoso fue todo un avance. Leí que hubo muchos desafíos en los primeros días. Exactamente. Tuvieron que superar problemas de ingeniería constantemente. Y ahora tenemos una tecnología tan avanzada. Verdadero. Los coches eléctricos también se están volviendo populares. Es interesante ver hasta dónde hemos llegado, ¿no? Sí, el futuro parece apasionante para el transporte. Lección 22. Descubrimientos astronómicos. ¿Sabías que un astrónomo apoyó la opinión de Copérnico? Sí, cambió nuestra comprensión del universo. Sus observaciones fueron innovadoras. Realmente ayudaron a impulsar la revolución científica. Imagínense lo valiente que debió haber sido al compartir sus ideas. Absolutamente. En aquel entonces se necesitaba mucho coraje. Es inspirador pensar en aquellos primeros científicos. Sus descubrimientos todavía nos influyen hoy. Me encanta aprender sobre astronomía y su historia. Lección 23. El tamaño importa. Es importante recordarlo. ¿Conoces las limitaciones de tamaño? Sí, realmente pueden afectar tus planes. Exactamente. Es fundamental comprobarlo antes de reservar. Estoy de acuerdo. Una vez tuve problemas porque no verifiqué. Eso suena frustrante. ¿Qué pasó? Tuve que cambiar todo mi itinerario en el último minuto. Oh, no. Eso debe haber sido estresante. Lo fue, pero aprendí la lección. Siempre es bueno volver a verificar esos detalles. Lección 24. Problemas de sueño. Fue bueno, aunque un poco inquieto. Tuviste problemas para dormir. Sí, seguí despertándome durante toda la noche. Eso es lo peor. Intentaste algo para ayudar. Lo hice, pero nada pareció funcionar. A veces, una bebida caliente puede ayudar. Lo intentaré la próxima vez. ¿Qué pasa contigo? Normalmente escucho música relajante. Suena como una gran idea. Lección 25. Seguridad en el hogar. Oye, ¿alguna vez has considerado de instalar un sistema de seguridad en el hogar? Tengo. Podría ahorrar dinero, ¿verdad? Exactamente. Además, puedes personalizarlo. Ese es un gran punto. ¿Qué incluirías? Empezaría con cámaras y sensores de movimiento. Buena elección. Las cerraduras inteligentes también podrían resultar útiles. Definitivamente, añaden otra capa de seguridad. Me encanta que podamos tomar el control de nuestra seguridad. Es enriquecedor saber que podemos hacerlo nosotros mismos. Lección 26. Escapada a la playa. Bueno, he estado investigando algunos destinos.
¿Qué tal una escapada a la playa? Eso suena perfecto. Me encanta la playa. Yo también. Relajarse junto al agua es lo mejor. ¿Tienes alguna playa específica en mente? Estaba pensando en ese pueblo costero que amamos. Gran idea. Tiene unas vistas preciosas. Y deliciosos mariscos también. Sí, deberíamos planificar un viaje pronto. Lección 27. Escenas patrióticas. En 1871, un tema común era el patriotismo en el arte. Es interesante. ¿Qué tipo de escenas? Muchos representaban acontecimientos históricos y héroes. Esas obras de arte deben haber sido muy poderosas. Ellos inspiraron orgullo y unidad. Es sorprendente cómo el arte puede reflejar la sociedad. Exactamente. El arte cuenta historias del pasado. Me encanta aprender sobre historia del arte. Aquí igual, nos conecta con nuestras raíces. Lección 28. Gestión del tiempo. ¿Cómo manejas las interrupciones inesperadas? Normalmente asigno tiempo de reserva en mi agenda. Eso es inteligente. Ayuda a reducir el estrés. Exactamente. Es importante mantenerse flexible. Te resulta fácil adaptarte. La mayor parte del tiempo. Solo hace falta práctica. Necesito trabajar en esa habilidad. Lo dominarás con el tiempo. Gracias por el consejo. Lección 29. Opciones de viaje. ¿Qué países estás considerando para viajar? Estoy dividido entre Italia, España y Francia. Todas esas son hermosas elecciones. Lo sé, cada uno tiene su encanto único. Italia es ideal para la historia y la cocina. Absolutamente. Y España tiene playas increíbles. Francia también es perfecta para el arte y la cultura. Exactamente. Es una decisión muy difícil. Quizás puedas visitar los tres algún día. Lección 30. Escapes de la naturaleza. ¿Te gusta pasar tiempo en la naturaleza? Sí, es refrescante y rejuvenecedor. ¿Cuál es tu actividad al aire libre favorita? El senderismo es uno de mis favoritos. Eso suena divertido. ¿Alguna caminata memorable? Una vez caminé por un hermoso sendero con impresionantes vistas. Me encantaría saber más sobre esto. Fue una experiencia desafiante pero gratificante. La naturaleza siempre tiene una manera de inspirarnos. Lección 31. Reserva de hotel. Hola, me gustaría reservar una habitación de hotel. Seguro. ¿Cuántas noches planeas quedarte? Lo necesito para 3 noches. ¿Tiene alguna recomendación? Sí, tenemos un encantador hotel en el centro con excelentes comodidades. Eso suena perfecto. ¿Cuál es el rango de precios?
Es bastante razonable, alrededor de $120 por noche. Excelente. Puedo reservarlo ahora. Por supuesto, solo necesitaré tus datos para la reserva. Aquí tienes. Espero que sea una agradable estancia. Lección 32. Mantenerse actualizado. Cercanamente. Sí, he estado leyendo artículos para mantenerme actualizado. Eso es bueno. ¿Qué temas te interesan más? Me encanta leer sobre tecnología y salud. Siempre están evolucionando. Esos son campos importantes. ¿Has aprendido algo fascinante últimamente? Sí, leí sobre nuevas tendencias de salud que son bastante prometedoras. Interesante. Me encantaría saber más sobre eso. Seguro, se trata de integrar el bienestar en nuestras rutinas diarias. Suena como un desafío, pero vale la pena. Absolutamente, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Lección 33. Recomendaciones. Uno nuevo, ¿alguna recomendación? Bueno, depende de tu presupuesto y de lo que estés buscando. Estoy abierto a sugerencias. Necesito algo asequible pero bonito. ¿Qué tal una acogedora cafetería que ofrezca excelente café y pasteles? Eso suena delicioso. Me encanta una buena cafetería. Hay uno cerca que tiene un ambiente encantador. Perfecto. Lo comprobaré después del trabajo. No te arrepentirás. Es un favorito local. Gracias por el consejo. Estoy emocionado de probarlo. Lección 34. Preocupaciones de comunicación. No poder comunicarse en un país extranjero. Sí, es una preocupación válida, pero la mayoría de la gente lo comprende. Verdadero. Una sonrisa puede ser de gran ayuda, ¿verdad? Absolutamente. Se trata de hacer un esfuerzo por conectar. ¿Alguna vez aprendes frases básicas antes de viajar? Lo intento. Me ayuda a sentirme más seguro. Aquí igual. Es divertido aprender algunas palabras en otro idioma. Con seguridad, hace que la experiencia sea más rica. Exactamente. Además, los lugareños aprecian el esfuerzo. Lección 35. Soñar despierto. Pronto, la pequeña Annie entraba y salía de las nubes y de la realidad. Eso suena poético. Es de una historia. Sí, es parte de un libro infantil sobre imaginación. Me encanta ese tipo de historias. Despiertan la creatividad. Exactamente. Nos recuerdan que debemos soñar en grande. ¿Cuál es tu libro infantil favorito? Me encantó Donde viven los monstruos. Es tan imaginativo. Un clásico. Capta perfectamente la esencia de la infancia. Realmente lo es. Necesitamos más historias como esa hoy. Lección 36. Aceptando los desafíos. Ese es el espíritu. Acepta los desafíos y alcanza el éxito. Me encanta esa mentalidad. Se trata de crecimiento, ¿verdad?
Exactamente. Cada desafío es una oportunidad para aprender. ¿Tiene un ejemplo reciente de eso? Sí, asumí un proyecto en el trabajo que parecía desalentador. ¿Cómo te fue? Sorprendentemente bien, me impulsó a mejorar mis habilidades. Eso es inspirador. Necesito recordármelo más a menudo. Todos lo hacemos. El éxito suele estar del otro lado del miedo. Lección 37. Recuperación económica. Recuperar el impulso de nuestra economía y recompensar el esfuerzo y la iniciativa de los trabajadores estadounidenses. Ese es un objetivo crucial. ¿Cómo crees que podemos lograrlo? Apoyando a las pequeñas empresas y fomentando la innovación. Absolutamente. Son la columna vertebral de nuestra economía. Invertir en educación también es clave. Sí, los trabajadores cualificados impulsan el progreso. Todo está interconectado. Cada esfuerzo cuenta. Necesitamos seguir comprometidos con estos objetivos. Definitivamente, juntos podemos marcar la diferencia. Lección 38. Ofertas de perfumes. Escuché que hay grandes ofertas en perfumes. Comprobémoslo. ¿Tienes un aroma favorito? Me encantan las fragancias frescas y florales. Son tan edificantes. Buena elección. Prefiero algo un poco cálido y picante. Eso suena intrigante. ¿Alguna marca que recomiendes? Sí, adoro las marcas especializadas. Tienen aromas únicos. Siempre estoy dispuesto a probar algo nuevo. Perfecto. Exploremos y encontremos nuestros próximos favoritos. No puedo esperar. Comprar perfumes siempre es divertido. Lección 39. Hogar, dulce hogar. Vivo en una casa de 2 pisos. Es bastante espacioso. Eso suena encantador. ¿De qué color está pintado? La parte inferior de la casa está pintada de blanco. El blanco le da un aspecto tan fresco. ¿Qué tal la parte superior? Es un color azul claro, muy calmante. Me lo puedo imaginar. Tienes un jardín. Sí, uno pequeño con flores y hierbas. Eso suena hermoso. A mí también me encanta la jardinería. Es relajante pasar tiempo al aire libre. Lección 40. La belleza de la naturaleza. John, no puedo esperar para explorar la belleza de la naturaleza contigo. Ana, yo también. La naturaleza tiene un efecto tan calmante en la mente. Juan, absolutamente. Hay algo mágico en estar al aire libre. Ana, ¿has pensado qué senderos quieres recorrer primero? Juan, sí. Estoy ansioso por visitar ese mirador panorámico del que hablamos. Ana, esa es una gran elección. Las vistas serán impresionantes. Juan, definitivamente. Además, es divertido descubrir tesoros escondidos en el camino. Ana, estoy de acuerdo. Cada paso en la naturaleza se siente como una aventura. John, empaquemos algunos bocadillos y pasemos el día.